No encuentro su caja. ¿Por ahí la puedes patear o algo? ¿La cuál? La cajita de... Está por aquí, no, ¿verdad? Ah, yo la tiré por ahí, pero ya no me puedo agachar porque ya volví a hacer otra transmisión. ¿La alcanzas? No, Es un cuadrito negro. grande. Está por acá. ¿Dónde? Hola. Andy. Andy, tú que eres chiquita y cabes en todas partes, ven. Hola. Hola, hola. Ay, lo mío es un desastre. Pero si no lo veo, tonta. Oigan, ¿nunca les había pasado que se quedan sin luz de la nada y ya es de noche y no saben qué hacer? Por ahí, abajo. Ay, no, pues a mí sí. ¿Y que quieren salir a comprar fusibles y no son los fusibles? ¿No? Pues a mí sí. Ay, me quedé sin luz. Me dio mucho coraje porque ya estaba yo así, bien entusiasmada dando mi tema. Saludos, Doroteo, ¿cómo estás? ¿Mande? Ahí está, es que estamos tratando de encontrar el enchufe del Wi-Fi. Porque, está como paradito acá, ¿no? No se ve. Una caja grande, no posible. Y pues no es posible. A ver, sigue la línea de sigue el cablecito negro. Yo sí lo veo. Está aquí recargado según yo. Lo dejé como recargado arriba del multicontacto. ¿Cómo les va? Ay, me van a disculpar. Estaba yo transmitiendo hace rato. Y se nos fue la luz de pronto. Entonces le hacemos al técnico y al electricista y aquí no sé qué le fuimos a mover. Y Dani tiene muchas habilidades. Muchas habilidades. Ya se nos desconectó una luz. ¿Ya viste cuál es? No más. Es un cuadrito. Sí lo sé, pero... Hola, maestra, ya la extrañaba. Pues tenía como una hora transmitiendo, ¿sí o no? Para todos mis amigos, estábamos transmitiendo. José Andrés ya llevaba una hora transmitiendo y de pronto se nos fue la luz. ¿Podrías seguir el cable negro, por favor? Pero no hay nada. Cállate. Ay, esta niña. Saludos desde Huatulco, Beatriz. Hola, hola. Ojalá vuelvan los que estaban conectados conmigo. ¿Ya lo encontraron? Estaba arriba. Te dije que estaba recargadito ahí. A mí me mandó acá abajo. Silencio, por favor. Saludos, maestra. Qué bueno saber de usted. Muchas gracias. Vamos a prender la luz. Ahora sí. No está muy iluminado. Carla, saludos desde Huatulco. ¿Volvieron o no volvieron los que estaban? ¿Tienen ganas de seguirme escuchando o lo dejamos para otro día? Saludos, maestra, desde Pichucalco. Quiero saber si están los que estaban o se fueron. Ok. Abrazos, maestra Elizabeth. Gracias. La admiro, Sánchez Julio. Muchas gracias. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Quién más? ¿Quién más? Espero que se conecten otro poquito. Juárez Mónica. Firmes y dignos, dice, hola de vuelta. Quiere decir que están volviendo los que estaban conectados. Hola de nuevo. Quiere decir, qué bien que regresó, dice Raque.
Sí, es que me quedé con el pendiente de no haber concluido el tema. Si están de vuelta los que habían escuchado el tema, aquí seguimos, dice, gracias Betty. Betty Mendoza, David, soy cifuentiano. Bueno, les había entonces comentado, ya nada más retomamos para poderme ir con la conciencia tranquila. Les había comentado que ¿qué les había comentado? Les había dicho que un certificado médico es un documento en donde se hace una constancia escrita sobre un hecho o varios hechos que el médico verifica, sobre todo en cuanto a lesiones, ¿no? Al aspecto psicofísico de una persona. Y este certificado tiene una serie de elementos, como pueden ser, por ejemplo, les había dicho que contenía una parte que era como administrativa, que era este encuadre o preámbulo donde se pone la información administrativa sobre sobre el número de carpeta, la hora, la fecha en que se está llevando a cabo el certificado, etcétera. Y luego viene una parte referencial donde viene toda la información que el paciente le proporciona al médico. Y dentro de esa parte referencial, muchas veces se abona información que tiene que ver con el hecho en concreto, ¿no? El imputado puede decir, es que durante la detención, por ejemplo, durante la detención la policía me pateó. O la víctima puede decir, es que este golpe que tengo acá me lo provocó Juan, les ponía de ejemplo. Hay dentro de este certificado una parte que tiene que ver con la inspección o la exploración física, que tiene que ver con el estado psicofísico de la persona y finalmente pues la parte considerativa donde pone lo que el médico advirtió, vi escoriaciones, vi equimosis, contusiones, ¿qué más? Algunas lesiones y las describe de manera muy puntual, ¿no? Este certificado, lo que yo les había dicho era que tuvieran en cuenta los alcances probatorios. ¿Qué no puede hacer el certificado? No puede con eso corroborar intencionalidades. No se puede extraer de la declaración de la víctima durante su certificación información del hecho que venga a ser corroborado en el certificado. El certificado no está, lo que el médico no está certificando, dicho de otro modo, el médico no está certificando los hechos que la víctima le informa. Está certificando lo que el médico está advirtiendo y él se está concretando al tema de las lesiones. Por lo tanto, tampoco puede probarse a través del certificado temas de autoría o participación porque la víctima haya dicho que fue Juan. No significa que el certificado lo esté corroborando. Y luego les decía que el tema de las fechas aproximadas de las lesiones, por ejemplo, por la coloración que tienen, etcétera, pues no, que es bastante discutido, incluso todavía la doctrina no se pone de acuerdo. Así que esto va a ser un elemento que ustedes pueden utilizar cuando tengan que discutir, apoyarse en bibliografía para poder decirle al juez, esto no es un tema del cual ya esté completamente los expertos estén de acuerdo en que si está morado tiene tantos días y si está rojo tiene tantos días. Miren cómo quedó En fin, bueno, vámonos a la parte jurídica. La pregunta sería, ¿dónde se encuentra el fundamento jurídico de toda esta función de certificar a las personas, ¿no? Especialmente nos estamos enfocando un poco en el certificado que se le realiza al imputado. Primero, artículo 4 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho humano a la salud. Segundo, artículo 21 constitucional en su párrafo 9, donde dice que la seguridad pública es una función a cargo del Estado a través de la Federación, las entidades federativas y los municipios,
y que cuyos fines son siempre procurar salvaguardar la vida, las libertades, la integridad física o integridad corporal de las personas, el patrimonio, etcétera, ¿no? Y en la parte infine de ese párrafo 9 nos habla de que la policía, creo que son aplicables estos mismos principios al Ministerio Público, dice, se deben de regir por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Ahora fíjense, el artículo 29 de la Constitución establece, por ejemplo, una excepción a las garantías y los derechos de los ciudadanos. Dice, el presidente de la República, con aprobación del Congreso, podrá restringir o suspender los derechos y las garantías de los ciudadanos. Es decir, esto se los comento porque no hay justificación para que no se preserve la integridad física de las personas. Porque incluso en esta excepción de la que habla el 29 constitucional, en un párrafo segundo dice, no pueden restringirse ni suspenderse el derecho a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, de la vida y de la integridad personal. Por lo tanto, aun cuando el presidente de la República en un momento extremo pudiera restringir derechos y garantías, no lo podría hacer respecto de este derecho a la integridad física. El artículo 131 del Código Nacional nos hace una referencia a la obligación que tiene el Ministerio Público para promover acciones que garanticen la integridad corporal. Y el artículo 132 también, que son las obligaciones de la policía, hace referencia a que su función siempre será procurando garantizar esa integridad corporal. A través de instrumentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 y 5 hacen referencia a garantizar este derecho. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5.1 y 5.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también hace una referencia en el artículo 7, en el 9.1 y en el 10. Y ojo, en el protocolo de las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión, hay una referencia en el artículo 1 y 6, dice, cualquier persona sometida a cualquier forma de detención o ya en prisión, es decir, sujeta a una pena, se le debe de garantizar su derecho a la integridad física, artículo 1 y 6 de este protocolo. Y también en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, deben de tener en cuenta que esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad tiene un artículo 40 que refiere las obligaciones que tienen los elementos de policía. Y en la fracción 9 dice que deben velar por la integridad física de las personas detenidas por la policía. Ahora, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, si no me equivoco mal con el nombre, la tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes, tratos crueles, así es, contempla en el artículo 46, quiero que tengan en cuenta esto, dice que toda persona que sea privada de su libertad debe de ser examinada por un médico legista dentro de las 12 horas posteriores a su detención y también antes o después de rendir algún tipo de declaración ante el Ministerio Público. Es decir, si va a dar una entrevista al Ministerio Público, deberá también haber pasado por estas certificaciones. Viéndolo de esta manera, fíjense que el certificado médico entonces es, por un lado, un medio preventivo, ¿verdad? Un método o un medio preventivo para
evitar la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es un medio de protección de derechos fundamentales como el derecho a la salud. Y en tercer lugar, es un medio de convicción sobre hechos que consigna el certificado, pero no sobre los aspectos referenciales o la data aportada por el paciente. Es decir, si el paciente me dice que se cayó de unas escaleras o que lo empujó Juan, yo no estoy con mi certificado médico acreditando que existen unas escaleras, que el paciente rodó por las escaleras y que rodó a consecuencia de que Juan lo empujó. Estos tres aspectos quedan fuera de esa certificación porque es un medio de convicción de los hechos que le constan al médico. Y lo que al médico le constó tiene estrictamente que ver con las lesiones que apreció y con la inspección del estado psicológico o psíquico de una persona. Entonces, creo que con esto cumplí esta parte que me hizo falta hace rato, que me abandonó la suerte y perdimos contacto porque se nos fue la luz. Yo decidí cortar más bien la transmisión porque no podía seguir así en oscuras. Iban a pensar que estábamos haciendo una sesión espiritista y de por sí tengo dos, tres archienemigos que creen que soy bruja. Entonces, no quise eso que les digo. Entonces, si no tuvieran ninguna inquietud, alguna duda o alguna pregunta de los que estuvieron aquí antes, pues yo con eso agotaría mi tema esta noche. Mañana podemos abordar otros aspectos. Por ejemplo, a ver, Vanessa me mandó saludos, Vanessa Ramos. Javier, voy a checar preguntas, ¿eh? Javier, saludos. Antonio Martínez Sánchez, saludos. A ver, ¿quién más? Antonio Martínez Sánchez. ¿Quién más? ¿Quién más? Javier Lorenzo. Carlos Rosete se rió, no sé de qué. ¿Quién más? El certificado médico forense es el documento idóneo que acredita el grado de afectación sobre la agresión en la supuesta víctima de los hechos relatados. Es cierto, cuando el certificado, yo hoy le había dado un enfoque del certificado sobre la integridad física del imputado, pero sí es cierto, como dice Villa también, que nos permite advertir también el grado de afectación que puede tener una víctima. ¿Quién más? ¿Quién más? Luis Felipe, ¿la luz se va en toda su casa o solo en una parte? Si es en una sola parte, es un falso contacto. No, se fue totalmente. Y empezaron a aullar los lobos. Croce de la Giuseppe, saludos, querido. Rafael Monroy, Juan Carlos. ¿Preguntas? En un caso de denuncia de lesiones. Salustio, saludos, maestra. De lo de la sesión espiritista se estaba riendo. Dice. Buenas noches, ¿podría repetir las últimas leyes que mencionó, por favor? Solo porque usted me lo pide. Solo porque usted me lo pide. Va de nuevo. Artículo 4 constitucional, derecho a la salud. Artículo 21, que es que la seguridad pública le corresponde la prevención de los delitos y tiene un deber de garantizar la integridad física en el párrafo 9. Y en la parte infine del 9, habla de los principios que rigen el actuar de la policía. Y entonces ahí hacen una referencia, déjeme ver, una referencia a derechos, a respeto a los derechos humanos, ¿no? Vamos con Código Nacional 131 y 132. ¿Sale? 131 porque es deber del MP procurar y garantizar la integridad física de las personas. 132 porque es de obligación de la policía.
Ojo, cuando se habla de integridad física en el Código Nacional, también hay otros artículos del Código Nacional que hacen referencia al deber de los jueces de garantizar la integridad física de los imputados, los testigos, las víctimas, y que debe de tomar las medidas necesarias, pero va direccionado básicamente a la participación de ellos dentro del proceso. Por eso yo aquí en este caso solamente estaba invocando el 131 y 132 del Código. Vámonos a la instrumentos internacionales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. No me acuerdo de todos los instrumentos internacionales. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3 y 5. Convención Americana de los Derechos Humanos, 5.1 y 5.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, 9.1 y 10. El protocolo, no recuerdo bien el nombre del protocolo, pero es para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención. A ver si alguien lo puede ubicar rápidamente. Para las protocolo de personas sometidas, protocolo para la protección, creo que es. Protocolo para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Artículo 1 y 6. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. Esta ley plantea las obligaciones de los policías y de las instituciones de seguridad pública. Por lo tanto, en el artículo 40 contempla las obligaciones de los policías con relación a los detenidos en la fracción cuarta. Y creo que, si no me equivoco, el artículo 100 de esa ley contempla el deber de la institución como tal, ¿no? El 40 es deber de los policías en lo particular como servidores públicos. Y en el 100, si no me equivoco, como institución. Ahora, ¿dónde se regula jurídicamente la elaboración de la certificación? ¿Cuál es el propósito que cumple? Te lo da la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esa ley general nos dice en el artículo 36 que cuando una persona es puesta a disposición, tanto si se remitiera, por ejemplo, a seguridad pública y tránsito, o se remite al representante social, al Ministerio Público, se debe de certificar el estado psicofísico de una persona. Este artículo 46 de la ley contempla que se haga dentro de las 12 horas siguientes a más tardar a su detención, y siempre que deba rendir una entrevista ante el representante social antes y después, dice la ley. Dice que el médico forense debe de hacer un certificado que debe de ser pormenorizado. Ojo, también debe de haber una fijación, es la perenización del acto, es decir, debe de haber fijaciones fotográficas de los certificados de cuando están ellos certificando ciertos aspectos de las lesiones. Esas fotografías, dice la ley que le comento, deben de ser a color y deben de ser posible establecer la causa probable de esas lesiones, afectaciones o alteraciones en la salud. El médico puede solicitar que se haga un dictamen médico psicológico, por ejemplo, apegado al protocolo de Estambul, si advierte que hay lesiones o algún aspecto que amerite un dictamen posterior. Y por eso les marcaba la diferencia con el dictamen, en tanto que el certificado solamente visibiliza las lesiones actuales, el dictamen puede hacer un estudio posterior, es decir, podría ser que el dictamen se elaborara cuando ya han pasado mucho tiempo de aquellas lesiones y a lo mejor ya ni se ven, pero se pueden emitir un dictamen con base en las fotografías que dejó el médico. Y nada más concluir,
Propósitos, entonces, es un medio de prevención, el elaborar un certificado, un medio de prevención para cualquier acto violatorio de derechos fundamentales se puede evitar si siempre se certifica el estado físico de una persona. Es un medio de protección de derechos fundamentales porque al advertir un tema de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, podría incluso dar pie a la nulidad de las pruebas obtenidas a partir de esa actuación que realice la policía causando lesiones, por ejemplo. Y además es un medio de convicción porque al juez le sirve para juicio, para acreditar o para establecer a través de un razonamiento lógico que hay lesiones y que esas lesiones son de ciertas características y naturaleza y que son coincidentes con a lo mejor algún objeto o con alguna causa en particular. Pero no le sirven al juez, no puede el juez valorar, ni podría decirse que la declaración de la víctima queda corroborada con el certificado, porque en el certificado la víctima hizo referencia y dijo que el golpe lo había recibido de una persona en particular. Entonces no se puede establecer como un elemento de corroboración. Ojo con esa parte. Si tienen tiempo, de una vez les paso el dato. ¿Cuándo decimos que algo está corroborado? Porque luego entramos también en esa polémica. ¿Qué es que algo haya quedado corroborado? Fíjense que, aunque es una tesis aislada, la primera sala ya estableció los criterios de corroboración. ¿Qué es corroborar? Es cuando una prueba hace más probable que sea verdadera la información que otra prueba te da. Por ejemplo, un testigo o la víctima refieren un hecho y lo que lo puede llegar a corroborar puede ser un dictamen. Una persona dice que se utilizó un agente flamable, que se utilizó agua hirviendo se le echaron encima a la víctima o le prendieron fuego, etcétera, y entonces a lo mejor un dictamen podría corroborar que sí corresponde con esa declaración. A eso le llamamos corroborar, cuando una prueba es capaz de hacer posible que lo que me manifestó esta otra prueba es cierto. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Hay una corroboración plena, por ejemplo, cuando un testigo y otro se encuentran en el lugar del hecho y dice, yo vi a Juan disparar, y el otro dice, yo vi a Juan disparar. Esa es la corroboración plena, cuando dos medios de prueba se sostienen sobre la misma información, pero mantienen la misma calidad, ¿no? Hay un segundo tipo de corroboración, que es la de corroboración por convergencia. ¿Qué implica la corroboración por convergencia? Que hay dos medios de prueba que apoyan la conclusión, que fue el ejemplo que les di en principio. El testigo dice algo y viene el dictamen y lo sustenta. El perito no estuvo en el lugar. No pasa como la corroboración plena, que los dos testigos estuvieron en el lugar del hecho. En la convergencia lo que ocurre es que un tipo de medio de prueba se ve corroborado con otro medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, una declaración con la pericial, como había puesto de ejemplo. Y hay un tercer tipo de corroboración, pero esta corroboración no es sobre el hecho, sino sobre la credibilidad que tiene un medio de prueba. Por ejemplo, un testigo dice, yo estaba frente a la víctima, a escasos metros también del imputado, y pude ver plenamente el hecho, ¿no? Y entonces aparece otro medio de prueba, a lo mejor un testigo, que no va a corroborar el hecho como tal, sino que va a corroborar la credibilidad del primer testigo. Por ejemplo, alguien que diga, en efecto, yo sé que el testigo 1 estaba ahí, y lo sé porque antes de yo retirarme del lugar, lo dejé platicando con la víctima y el imputado, y él estaba aproximadamente a 2 metros entre estas dos personas. Esta tercera persona no está corroborando el hecho, sino que le está dando credibilidad a la presencia del testigo en el lugar. Y esa es la tercera fuente de corroboración. Chequen la tesis
2007-739. Y eso les va a ayudar mucho cuando ustedes tengan que discutir esto de qué sí corrobora un hecho y qué no lo hace. Así que en este caso, espero que les haya servido y discúlpenme que los ande yo desvelando, pero pues fue a consecuencia de esta triste situación de la luz. ¿Sale? Ladi, espero haber cumplido con lo que me preguntó del fundamento. Francisco, tarde pero sin sueño. Gustavo Fernández, Ludi, saludos. Excelente descanso. Gracias, Elena. Si las lesiones producen consecuencias posteriores en la víctima, ¿qué tiempo tengo para que el médico le realice un nuevo examen válido? Puede hacer una segunda certificación. De hecho, los médicos, por ejemplo, podrían encontrar a un paciente que a lo mejor le sangra profusamente la nariz, observan un desplazamiento irregular. Ese médico no te puede decir que hay una fractura, pero te puede remitir a que recibas atención de primer nivel o atención inmediata en un hospital y que con base en lo que te respondan en aquel hospital te pueda certificar la fractura. Entonces sí se pueden hacer estos certificados. Víctor Martínez, abrazo, siempre un placer. Antonio, ¿cómo se puede acreditar golpes de policías a un detenido si no hay testigos? ¿Sería con su declaración después de formular la imputación? ¿Sería dentro del debate de control del...? Mira, no hay un tiempo para establecer, para denunciar posibles lesiones. Incluso la Corte ya se pronunció en el sentido de que en ocasiones, por el tipo de mecanismo que utilizan, a veces no hay lesiones visibles. Sin embargo, puedes exigir la aplicación del protocolo de Estambul con que se manifieste que hubo alguna forma de tortura. ¿Hay un plazo legal para acudir al médico legista en un caso de lesiones? Pues tenga en consideración que lo más pronto posible, porque el médico no puede certificar lo que no ve. Así que si las lesiones fueron hoy y usted decide ir dentro de un mes, es probable que lo que usted le muestre al médico en aquel momento pues no sea nada o subsista a lo mejor una herida. Tengan en cuenta que la diferencia entre lesión y la herida es que la piel se abre. A lo mejor la herida permanece por un mes, pero el resto de lesiones no se pudieron advertir. Entonces, entre más rápido, el médico no puede certificar lo que no ve. ¿Sale? Entonces tengan en cuenta eso. Usted le puede decir, me pateó 18 veces. Y él va a poner como referencia a la víctima, dice que lo pateó 18 veces. Pero eso no sirve para probar el hecho, ¿eh? El certificado solamente va a decir, advierto una lesión, advierto un hematoma, advierto, y es todo lo que el certificado te puede dar. Catalina, buenas noches. Alexito, si el imputado es golpeado y es entregado a los policías por el delito de robo, pues hay que certificar esas lesiones porque podrían ser atribuibles a quienes realizaron su detención o por la propia policía. Hay que deslindar eso, pero el certificado te sirve para establecer cuántas y de qué tipo son las lesiones que se encontraron ahí. ¿Sale? Me paso a retirar. Es hora de cenar. Y los veo en esta semana porque los he extrañado mucho. Yo les aviso el día, saben que me cuesta establecer una fecha exacta, pero posiblemente nos veamos el viernes si Dios no dispone otra cosa. ¿Sale? Cuídense mucho, me quedo fuera de línea, voy revisando sus preguntas y nos servirán para la siguiente transmisión. Bye, bye. Hasta pronto.